Outline. Estamos en el 2021. Ha habido algunas curvas. Yo siento en la música, entre comillas, calidad, entre muchas comillas, calidad, producción, ventas, etcétera. ¿Tú crees que el mundo de la música, el mundo de los discos, se haya deteriorado en los últimos años? Esa es la primera. ¿Tú crees? Mira, hay muchas, sí, hay cierto deterioro. Mi respuesta en concreto es que hay un cierto deterioro en lo siguiente. La calidad auditiva ha mermado, o sea, mucha gente que crecimos con el vinilo, conocimos una calidad en cuestión auditiva soberbia. Escuchar un vinilo contra escuchar un CD o un cassette va a menos siempre en cuestión auditiva, en cuestión de calidad, en cuestión de reproducción. Ahora el joven se está acostumbrando a escucharlo un audio demasiado comprimido. El que le llegue vía una computadora o una tablet o un celular el audio no tiene la calidad que llegamos a escuchar hace 20, 30, 40 años. Eso es por el lado de audio. Creo yo, y eso ya se está estudiando, llegará la tecnología que nos permita tener esa calidad de audio que nosotros teníamos en generaciones pasadas. Eso es por el lado de audio. Por el lado de la generación musical, pues creo que ha crecido. No es lo mismo la década de los 40, 50 y 60, donde sí creo salían, por decir algún número determinado, cada mes surgían 20, 30, 40 novedades. Ahora son cientos y hasta podríamos exagerar miles porque la globalización nos permite escuchar ya música en cuestión de minutos de Corea, como está ahorita de moda, de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, de México, de cualquier punto del mundo, escuchar todo tipo de corrientes musicales. Estás hablando de cantidad, de números de sencillos lanzados, producidos, ¿no? Así es. Nada más de la calidad ha mermado y la cantidad ha aumentado. No, pero has hablado de la calidad del audio, así muy técnico, ¿no? De percepción, que tú le vas más al vinil que al CD. Algunos le irán más al CD que al vinil, pero después, pues el MP3 es obvio que todo el mundo se unifica, ¿no? Ok, eso es calidad de audio, casi de ingeniero. Bueno, es que eres ingeniero. Sí. Eres ingeniero, por ahí te fuiste. Pero por ahí me fui. La curva baja. ¿Tú consideras que los compositores, los músicos, los productores, el cantante, el que firma, el que está enfrente de la producción, el que se vuelve famoso en cuanto a calidad, ha tenido curvas el mundo de la música? Mira, yo pienso que esas curvas se presentan para los que finalmente difunden la obra. La calidad sigue existiendo. Hay muchos compositores con mucha calidad para escribirte poemas en sus letras. Y los sigue habiendo en diversos géneros. Ajá. El problema es que de repente hay modas. Y en modas, por ejemplo, podemos caer en lo que ahora llamamos la música urbana, en donde aquí importa más el beat o el ritmo que la letra. ¿Sí? Uh-huh. Creo yo. Y ahí es triste de repente escuchar que a una persona se le da un premio como mejor compositor, como fue el caso de Bad Bunny, pues ves sus letras y dices, pues yo esa letra no la comparo con nadie de los compositores de hace muchos años, sí. que tenían una lírica, una rima, algo interesante para el escucha. Quizás también depende mucho de los gustos, pero el joven actualmente se está apasionando más, te digo, por el ritmo que por la parte esencial que a veces para nosotros, nuestra generación era la letra. Ahí sí siento que... O sea, hay una tendencia hacia lo rítmico. Sí. Entonces, ya lo siguiente, pues ya casi la contestas. Todas las quejas del pop, de los que aman el pop, el pop, el pop rock, el jazz, ya ni se diga el jazz, contra el reggaetón, el famoso y muy comercial reggaetón. Entonces, ¿son válidas esas quejas?
Es que ahí también tendríamos que ir a esa otra parte, quizás a favor de género. Cada generación, cada época tiene a sus líderes, a sus músicos, a sus ídolos. Y como a finales de los 50 y principios de los 60 en México fue el rock and roll, para mí el urbano está ocupando ahora una nueva tendencia del pop, como lo es el K-pop también. Es música que va acorde a la generación actual. El joven le gusta más este tipo de, lo que comentamos, le gusta más el beat, el ritmo, que la letra, ¿sí? Yo no puedo quejarme, porque a mí también, si tú me pones de repente en determinado momento, porque la música es de estados de ánimo, y habrá un momento, y el joven así se le presentará cuando él llegue a una edad un poquito mayor, en donde quedará alguna letra dedicársela a su ser amado, y a lo mejor el urbano no se la dé como se la está dando actualmente para disfrutar el momento. Y entonces busque, ya no digo al Álvaro Carrillo, al Armando Manzanero de los 60, pero a lo mejor, no sé, compositores más recientes como José Luis Roma, como Leonel García, como el propio Carlos Rivera, que buscan otro tipo de complemento, de contenido, en este caso de letra, para agradar al ser amado. El joven actualmente le gusta el ritmo, le gusta el K-pop, le gusta el urbano, y lo que dice, no sé si ellos llegan a razonarlo, porque yo veo sí ciertas letras con cierta misoginia, con cosas que a lo mejor el joven, el que compuso la canción lo hizo porque le rimaba la letra, pero si nos ponemos a analizar, son letras demasiado burdas, demasiado ofensivas en cierta medida, que lo tapa el ritmo. O sea, el ritmo es el que finalmente sobresale en eso, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo actualmente. El joven se está yendo por esas tendencias, y yo no lo puedo criticar en ese sentido, porque en su momento cada uno tuvimos nuestro rock and roll o nuestra época de la música disco, que precisamente la música disco tuvo un poquito esto que estamos viviendo ahora, era más ritmo que letras. Así es, así es. Como tú eres el entrevistado y eres nuestro invitado, todas las preguntas, aunque parezcan de primaria, son para ti y te invito a contestarlas, aunque parezcan de primaria. No te preocupes. Antes se daba un disco de oro por 1 millón de copias, medio millón de copias. Hoy el premio, tú que estás tan cerca de las casas discográficas, ¿cómo se premian actualmente las ventas y por qué número? Bueno, todavía hasta hace muy poco, el último, para dar un disco de oro eran 30,000 unidades. 30,000 contra 1 millón. 30,000. Sí. Y este declive, supongo que las ventas han decrecido dramáticamente en todas las casas discográficas, ¿no? Sí. O sea, físicamente ya es muy difícil llegar a un disco de oro, físicamente. Ahora se premia por la cantidad de streamings, o sea, la cantidad de escuchas que tú tienes de un tema en las plataformas digitales. Eso se premia. Se premia la tocada, la rocola. Sí. No se premian las ventas. No, se hace una conversión de la cantidad de streamings que se tienen en diferentes plataformas digitales para que te otorguen un disco de oro. Jorge, de las compañías, yo nunca las numeré ni nunca llevé un cómputo, pero yo supongo que se ha reducido al borde de la tragedia. ¿Cuántas compañías de disco grandes hay actualmente en México? Son 3 empresas grandes a nivel internacional, o llamadas transnacionales o majors. ¿Sí? Son 3. ¿Y cuáles son? Universal Music, es Sony Music y es Warner Music. Esas 3 empresas son las empresas que a nivel mundial son las que todavía existen, y hay muchas pequeñas todavía, aunque en México, te puedo poner el ejemplo, hace unos 25 años, más o menos, habían 50 compañías discográficas en México. 50 tomando en cuenta 5 majors, o sea, en aquel tiempo. Esas 5 se han fusionado y han quedado 3. Y de esas otras 45 nacionales,
Pues si hay 5 por ahí todavía sobrevivientes, son muchas. Ok, esas 3 que mencionaste, 3 grandes, las repetimos por favor. Es Universal Music, Sony Music, Sony Music y Warner Music. Todas ellas comprenden todas las que había antes, o sea, se fusionaron. Sí. Todas ellas. Sí, O sea, hay ejemplo, 3. Sí, por ejemplo, en el 86, una compañía muy importante en la década de los 60, que era RCA Victor, y otra compañía que empezó a emerger por ahí de los albores de la década de los 70, que se llamaba Ariola. Sí. Esas 2 compañías, RCA y Ariola, en el 86 se fusionaron y dieron origen a BMG. Ajá. En el 89, Sony, la empresa japonesa, compró a CBS, Columbia Internacional, y se llamó Sony Music. En 2004, BMG y Sony se fusionan y es la actualmente llamado Sony Music. En Sony Music están sellos como Arista, que la gente llegó a conocer porque... Barry Manilow. Estaba Barry Manilow, estaba Whitney Houston. Dionne Warwick. Llegó mucha gente ahí. Arista era del señor Clive Davis, un ejecutivo muy famoso de los 60s. Hizo su disquera en los 70s y le llamó Arista. Arista está dentro de Sony Music. Oye, y así hay otras empresas. Por ejemplo, el caso de Universal. Universal tiene a Polygram dentro de su... Tiene a Polygram, tiene a Island, tiene a Motown. Bueno, tiene muchas compañías pequeñas que en su momento existieron, ahora son Universal Music. Está MCA también, otra de las empresas grandes. Estas fusiones, supongo, es para la supervivencia. O sea, es una muy buena noticia. Sobrevivir es una muy buena noticia. Sin ponernos muy pesimistas, ¿también se podría ver de lado que es una tragedia en los discos? No, yo lo veo como para mí la música va a existir siempre. Ha existido de la época de las cavernas ya la música. Claro. Y en la actualidad y siempre yo pienso que la música llegó, ahora sí que como el eslogan es la música que llegó para quedarse. Así es. La música, yo siempre lo he dicho y por ahí incluso tuve la suerte de que esa parte de ese comentario se quedara en una placa de un nuevo estudio que construyó Sony Music. Para mí, la música es el alimento del alma. Así es, así es. Y este tipo de creaciones que es la música, ¿no? Entonces la música va a existir siempre. En México no podemos vivir sin música. Somos de los países que más consumimos música. Somos de los países que en estas plataformas ahora llegadas digitalmente somos los más consumidores. Como la energía es renovarse, no se termina simplemente se renueva la música. Me voy a regresar un poco porque necesito tu ayuda, necesito tu orientación por lo que mencionaste del vinil y el compact disc. Te voy a platicar un poquito de historia. Quiero que me des tu opinión, quiero tu ayuda, por favor, Jorge. Un resumen rápido te hago. El declive, el fallecimiento clínico, la muerte clínica, entre comillas, de las estaciones en AM, una de las características o una de las causas que le dan a algunos doctores es por el sonido. O sea, las AMs están falleciendo por el sonido. Tienen mejor sonido las FMs. Ok, esa es una. Yo observo que causalmente en 1984, una de las características de ese año en el radio fue que ya se popularizó el uso de compact disc, el disco compacto. Y las estaciones de radio empezaron a usar disco compacto. Y según yo, según mi historia y según estos destellos, pues enriqueció el sonido de la FM y el disco compacto ayudó a las FMs, ayudó a la música, a ese boom. Claro, ayudó, vamos a poner entre comillas, porque el 83-84 no necesitaban mucha ayuda todos los que hicieron la de USA for Africa, ¿no? Todos los que intervinieron no necesitaban mucha ayuda, pero sí ayudó el sonido, ¿no? El compact disc, el disco compacto. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí ayudó el disco compacto? Sí, fue un formato que de alguna manera fue más fácil de llegar en su momento, como ahora lo es ya un solo link, como en aquel tiempo el disco sencillo, y tú recordarás que llegaba así a las cabinas de radio para que pues se montaran las programaciones, eran discos sencillos de 45 revoluciones por minuto. Con eso abastecían las estaciones sus sencillos.
Después ya los vaciaban en algún archivo maestro y ya era otra cosa. Pero cuando apareció el disco compacto, e incluso se decía que era un disco que nos iba a ayudar a desaparecer la piratería, que iba a ser un formato que iba a durar por siempre, que no se rayaba. Todo eso fue mentira. Oye, pues se rieron los piratas, ¿no? Sí, al final los piratas fueron los que aprovechaban eso cuando llegó el CD regrabable. Se Pero rieron. sí fue un formato que permitió la masividad y que en la calidad de audio, como lo decía al inicio de esta plática, en cuestión de vinilo al compacto, la diferenciación según así en porcentajes de audio es como del 5 o menos del 10%, el 8% de calidad baja en un compacto, pero no se percibe tanto en el radio. O sea que técnicamente, tú, Jorge, como ingeniero, ¿es mejor un vinil que el compact disc? Sí. O sea, comprobado con maquinitas. Comprobado con maquinitas, sí. Oye, es un hallazgo. Qué bueno que estamos hablando. Es un hallazgo, Jorge. Entonces el vinil tiene más calidad con todo y scratch que el disco compacto. Con todo y que haya una superficie de contacto con la aguja. El vinilo es una calidad auditiva que podríamos hablar de la perfección, por decir algo, del 10 contra lo que ya se va degradando. El compacto, te digo, tiene por ahí si hablamos en porcentajes del 92, 95%, o sea, pierde un 5, un 8% de calidad contra un vinilo. Y después el cassette, que también recordarás, lo que es el paso de la cinta por unas cabezas, también había otra pérdida de calidad. Sí, sí. Hoy, después de toda esta plática, como estamos muy a gusto conversando, y espero que también lo estén quienes están enfrente de las bocinas, si estuviéramos así en una barra de café y me platicas todo lo que he escuchado, todo lo que hemos escuchado, y tú que amas tanto la música y el disco y el radio, pero específicamente en el mundo del disco, el mundo de la música, yo te diría, oye Jorge, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué? De todo lo que me platicas, estoy con los capilares de punta. Es algo, estamos en el otro lado de la ruleta, en el mundo del disco, con 30,000 copias, con streaming, ya los aplausos son para que la escuchen casi. Oye, pues gracias por escuchar las No. Ahí te va más o menos la compensación de esto. O sea, la música ha llegado a grados masivos en donde yo pienso que mucha gente, y yo voy a tratar de trasladarlo en muy breves segundos, a lo que yo vivía de niño hace 55 años, cuando por no tener poder adquisitivo yo tenía que acercarme a un radio en aquel tiempo de baquelita, que digo, quizás fue mi padre el que los escuchó, me acercaba ya a un radio de transistores, pues que tenía el vecino o que tenía mis padres. Después empezaron a llegar los radios portátiles, algo que sería ahora, bueno, la gente que vio Roma, en la película Roma, vio ahí a Cleo andando con su radiecito por aquí, por allá, es ese radio que nos permitía escuchar la música. Ahora, pues casi todo el mundo en un celular trae música, ¿sí? O sea, ya los que traen un llamado smartphone, pues bajan aplicaciones como Spotify y ahí tienen 10, 30 millones de canciones, de opciones de música. Entonces la música se hizo masiva y ahora no nos damos cuenta, pero hay gente que tiene esas aplicaciones gratis o free, como dirían los gringos, pero no es tan gratis, porque si ellos pagan una tarjetita de 30, de 50, de X cantidad de pesos para el uso del celular, parte de eso es para el Internet. Y ese parte de ese Internet se va para el pago de algún anunciante que tiene de repente. Cuando nosotros tenemos esos espacios free que pueden ser de audio, de video, hay pequeños anunciantes que están ahí y esos anunciantes cobran. Y todo eso es algo que al final mantiene al mundo musical. La música ya tiene ahora formas de producirse, no solamente, antes no se podía producir en casa, era difícil hacer un disco tenías que ir a un estudio de grabación, y ahora hay mecanismos o tecnología más bien
donde si tienes la experiencia y tienes esa creatividad, puedes hacer hasta un disco en casa, quizás no con la calidad que se hacía antes, Ujú. pero puede acercarse mucho a esa calidad. Entonces, lo que comentaba hace unos minutos, la cantidad de elementos y de formas de hacer música son unas superiores a lo que se registraba hace 30 o 40 años. La música sigue manifestándose de forma masiva y eso, aunque no se vea en ventas como antes, era física, esos CDs o esos vinilos o esos cassettes, ahora son esas escuchas que son millones y millones. Por decirte algo, el famoso tema de Despacito o el tema de La Tusa o el tema de Bailando de Enrique Iglesias, todos esos videos en su momento superan los 2.000, 5.000 millones de vistas. Ujú. 5.000 millones de vistas. Esos 5.000 millones de vistas, si los trasladas a lo que era vender un disco, podemos hablar también de millones de discos vendidos por la Yo a cantidad lo que de voy gente. es a la economía y a la fuerza laboral, porque para mí un disco millón, 1 millón de copias, era no sé cuántos millones de dólares, y esos dólares se repartía compositores, productores, músicos, arreglistas, el del estudio de grabación, Impuestos o tax. impuestos, promotores, los de marketing, grandes compañías discográficas, y todo eso se ha reducido. Yo lo veo desde el punto de vista trabajo y dinero. Y seres humanos que ahorita están escuchando decir, oye, pues yo trabajé en una compañía hace 15 años, yo trabajé en una estación de radio, yo trabajé en un estudio de música y ahora pues lo estoy escuchando aquí. Yo por eso mi anotación y la pregunta dramática de decir, Jorge, ¿qué pasó? Yo sé que cambió, yo sé que hubo una renovación, yo sé que mira, la música, como tú ya lo dijiste, nunca se va a acabar porque afortunadamente todo está construido con música, el universo está construido con música, todo, ¿no? Pero la pregunta dramática es, ¿qué pasó, Jorge? ¿Qué ocurrió? Pues sí, sencillamente eso, se transformó, la música se transformó hasta lo que ahora tenemos. Tenemos opciones de audio, de video en plataformas digitales. Todavía lo hay físicamente muy poco vendiéndose, pero ahora es prácticamente la parte digital la que ahora nos está invadiendo en todo momento. O sea, no sé, hace 30 años era difícil ver en la casa, digo, todavía lo es ahora, pero ya no tanto ver un dispositivo, ya dígase celular, tablet o una computadora que nos permitiera acercarnos a la música. Ahora incluso hasta las televisoras tienen el famoso Smart TV y tú puedes ahí estar viendo canales de video como el YouTube o Vevo, en donde te reproducen música también. Entonces hay muchas formas y variantes y formatos en donde te permiten ahora escuchar la música. Sí, como tú dices, a lo mejor de repente, y sí, yo lo veo, por ejemplo, hace 35 años que yo llegué a la música ya elaborada, que era la fábrica, tanto RCA existía como BMG existía y como CBS existían, 3 empresas que ahora están juntas y cada una de ellas tenía alrededor de 3,000 empleados. Ahora son 300, las 3 empresas en una sola. Pero ahí está el porqué. Ahora hay plataformas digitales, hay gente que comercializa, hay hasta influencers, como se dice, que explotan la música, explotan el que la música les dé contenido para sus espacios. Y entonces, si vamos sumando, digo, a lo mejor no están las 3,000 personas que existían trabajando para esto, pero sí hay una cantidad similar en diversas áreas cercanas a la música. O sea, simplemente se transformó esto. Como lo comentaba antes de esto, la forma en que escuchamos, antes era una radio, ahora era una televisora, una televisión, ahora son más dispositivos como es el celular, como es una tablet, como es una computadora. No todas las casas tienen este acceso, pero sí lo hay. Sí hay diversos dispositivos que no los había antes. O sea, en los 60s con dificultad tenías un radio de transistores, ahora un celular, que incluso celulares muy básicos, traen música.
Sí. Jorge, ¿algo que agregar? Pues nada más agradecerte el espacio, perdón un poquito mis momentos, como que creo que en ciertos momentos hablaba un poco arrebatado, te quité a veces la palabra, pero soy un poco apasionado en esto, me gusta mucho la música, le doy gracias a Dios de estar trabajando en la música y de que como los deportistas o los artistas todavía me paguen por hacerlo. Gracias, Jorge, que estés muy bien y felicidades. Gracias. Gracias a ti, Jaime.